Hola, muy buenos días hermanos. ¿Cómo están todos ustedes? Estoy seguro que todos ustedes están bien. Dios es bueno, Dios es igual ayer, hoy, para siempre. Quiere bendecirnos a través del culto. La prédica de hoy impacte el corazón de cada uno de ustedes por la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo renueva nuestro corazón, nuestra mente y nuestro ser. Cuando estamos en situaciones difíciles, buscamos un milagro. Por ello, hoy quiero compartir con ustedes el pasaje bíblico de hoy. Nos muestra y detalla cómo pensamos cuando estamos en estas circunstancias. Aquí Jesús nos enseña qué debemos hacer. Después que Jesús sanó un paralítico en Jerusalén, un montón de gente lo seguía. Muchos de ellos no seguían a Jesús por sus enseñanzas maravillas. Mateo capítulo 14, versículo 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Lucas capítulo 9, versículo 11. Y cuando la gente lo supo, les siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Juan capítulo 6, versículo 1 y 2. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y les seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Como leemos, la mayoría de ellos eran los enfermos y sus compañeros. Esperaban las señales hasta la hora muy avanzada. Su dolor y temor por la enfermedad eran mucho más serios que el hambre. Ellos, por la esperanza de la sanación, no se apartaban de Jesús. Jesús no los reprendía, sino tenía compasión de ellos y los sanaba. Mateo capítulo 14, versículo 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Marcos capítulo 6, versículos 35 y 36. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Lucas capítulo 9, versículo 12. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. ¿Cómo leer? Todos los discípulos le sugirieron a Jesús despedir a la gente. Es para que ellos buscaran resolver o saciar sus necesidades de manera independiente. Esta manera es práctica e inmediata. Sin embargo, Jesús no lo permite y les da una gran enseñanza. Mateo capítulo 14, versículo 16. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Marcos capítulo 6, versículo 37. Respondiendo él, les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Lucas capítulo 9, versículo 13.
Respondiendo él, les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. A Felipe Jesús preguntó, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? La pregunta era para probarle, porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Felipe calculó rápidamente y le replicó, aún por 200 denarios de pan no alcanzaría. Jesús sabía que sus discípulos no pudieran resolver la necesidad. La respuesta de los discípulos fue imposible. Lucas capítulo 9, versículo 13. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Juan capítulo 6, versículo 8 y 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Andrés, uno de los discípulos, trajo los 5 panes y los 2 pescados de un niño a Jesús. Los discípulos despreciaban la cantidad de la comida y fueron desanimados. Es porque los panes y los pescados fueron muy poco comparando con el número de la gente. Los discípulos no pudieron ver el potencial de los panes y los pescados ante el Señor. El milagro para más de 5,000 personas ocurrió por la entrega de la comida del niño. Juan capítulo 6, versículo 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Los panes y los pescados fueron tomados en las manos de Jesús. Alzando los ojos al cielo, Jesús se puso a orar a Dios. Mateo capítulo 14, versículo 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Marcos capítulo 6, versículo 41. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Lucas capítulo 9, versículo 16. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Ahora, imaginémonos los 5 panes y los 2 pescados en las manos de Jesús en un atardecer. Jesús nos enseña cuál debe ser nuestra dirección y actitud cuando estamos en una situación de angustia. La dirección de mirada debe ser hacia arriba, pues la fe no es calcular la situación, sino levantar los ojos al cielo. No sabemos detalladamente el contenido de la bendición que Jesús hizo. Estoy seguro que bendijo al niño que ofreció su comida
y los panes y los pescados. La oración al cielo trajo una maravillosa bendición. Mateo capítulo 14, versículos 20 y 21. Y comieron todos, y saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Marcos capítulo 6, del versículo 42 al 44. Y comieron todos, y saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Lucas capítulo 9, versículo 17. Y comieron todos, y saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Juan capítulo 6, versículo 12 y 13. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Estamos muy acostumbrados en el pensamiento lógico calculando la situación. Sí, es necesario el pensamiento lógico y el cálculo en la relación entre los hombres. Sin embargo, la relación con Dios es diferente. El acontecimiento de la provisión para más de 5,000 personas no fue por la razón ni el cálculo. ¿Dónde estaba Jesús? Todos comieron bien y sobró 12 cestas llenas de pedazos. Ya entendemos que la abundancia vino por alzar los ojos al cielo. En el capítulo 6, Jesús seguía enseñando sobre el pan después del milagro. El milagro de los 5 panes y los 2 pescados era una señal del pan verdadero. Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan capítulo 6, versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesús proclama que Él es el verdadero pan del cielo, el pan de vida y el pan vivo. La plenitud de la vida viene por la fe en Jesús, que vino como el pan de vida. La salvación que nos ha dado no es un regalo por la razón ni el cálculo. En medio de la situación difícil, recordemos que Jesús levantó los ojos al cielo. Así como Jesús nos responde cuando alzamos nuestra mirada hacia Él.